Ah, bueno. Bueno, entonces son 3. Perfecto. No, no, está bien, está bien. Siendo las 18:43 horas, reanudamos la audiencia y por favor si nos puedes hacer pasar a los testigos. Buenas tardes. Les voy a tomar juramento de decir verdad de todo lo que les he preguntado en esta audiencia. Si así no lo hicieren, el Código Penal prevé un delito por falso testimonio con pena de prisión. ¿Juran por sus creencias más profundas decir la verdad de todo lo que les sea preguntado en esta audiencia? Muy bien. Nos vamos a quedar con el señor Bertozzi como testigo y después vamos a llamarlos a ustedes. Señor Bertozzi, le voy a preguntar por las generales de la ley. Orlando Bertozzi es mi apellido. Discúlpeme, Orlando Bertozzi. Le voy a preguntar por las generales de la ley si usted es acreedor o deudor de la doctora Goyeneche. Soy el esposo, no sé cómo responderle, diría que no, pero bueno. Amigo o enemigo. Esposo. Y pariente. Debo preguntarle por una cuestión formal. ¿Le comprenden las generales de la ley? ¿Tiene algún interés en el resultado del juicio? Sí, por supuesto estoy convencido del resultado. Bueno, muy bien. Ahora va a ser preguntado por el doctor Justet. Ahora, señor Orlando. Buenas tardes, doctor. Le voy a preguntar, ¿usted tiene o tenía algún tipo de relación con el contador Promola? Lo conocí en el año 91, febrero del 91 aproximadamente, en los cursos de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas. Casualmente, por el orden de los apellidos, fuimos en el mismo grupo y nos sentamos juntos porque ambos apellidos empiezan con la o cerca. Y aparte generamos una afinidad porque su familia materna, al igual que mi familia paterna, vienen de la música, fueron fundadores de la Orquesta Sinfónica Entre Ríos. Además de la relación de amistad que usted mencionó que tuvieron, ¿nos puede indicar hasta qué fecha o en qué fecha cesó esa relación de amistad y el por qué?
Sí, yo con Pedro Promola tuve una amistad durante la facultad, como dije, hasta el año 99, puntualmente diría en mayo, que yo me fui a vivir a Buenos Aires y de ahí me fui a vivir a Estados Unidos a estudiar con mi ex esposa. Hasta ahí fue una amistad bastante importante. Luego de eso, por la distancia y por lo que no había comunicación como hay ahora, cada vez tuve menos relación, eventualmente por algún email, alguna vez alguna llamada, pero muy esporádica. Y retomé ese vínculo un poco más cuando las comunicaciones fueron fluyendo con los medios, con la tecnología, diría 2004, 2005. Yo estaba viviendo en España en aquel momento. Desde mayo del 2005 estuve viviendo en España, precisamente. Y cuando vuelvo a la Argentina, retomo, digamos, la amistad con él, no del mismo modo que antes, pero sí retomé la amistad con él, que mantuve puntualmente hasta los primeros días de octubre del año 2018. ¿Por qué motivo cesó la amistad? Porque estaba vinculado con una causa de corrupción. ¿Sabe cuál o nos podría indicar cuál causa de corrupción? Sí, la causa de los contratos de la legislatura. Dígame, en ese transcurso de venir de esa amistad, más que nada cuando usted vuelve a Argentina y no sé si me lo puede responder, ¿se establece acá en Paraná o retorna acá a Paraná? Sí, yo vuelvo a Argentina puntualmente el 2 de febrero del año 2018, perdón, del 2008, definitivamente. Había estado en diciembre del 2007, estoy perdiendo 10 años, 15 días por las fiestas, después me volví y vuelvo definitivamente el 2 de febrero del 2008, me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños. Perdón, doctor Justet, yo lo voy a interrumpir 2 minutitos. Yo omití decirle a usted que como cónyuge de la doctora Goyeneche no está obligado a declarar en su contra. Es decir, así como le dije que está obligado a decir la verdad de todo, también tiene derecho a abstenerse en esa cuestión. Gracias. Gracias, doctor. Dígame, y además de la relación de amistad que mantuvo hasta 2018 y que había retomado a su retorno, ¿tenía algún otro tipo de relación, ya sea comercial o de servicios, con el contador Promola? Sí, ya retomo esta última pregunta, pero como me Perdón, interrumpieron, no terminé de responderle lo Perfecto. anterior. Usted me preguntó si yo vivía acá, si había residido acá. Claro, cuando se volvió a Correcto, Argentina. sí. Cuando yo vuelvo a la Argentina, resido mayoritariamente acá, salvo los primeros meses, o tal vez el primer año, pero más o menos, digamos, algunos meses, en el año 2008, porque yo vine con un trabajo de España que me contrató una empresa de Zaragoza como gerente para un proyecto que se hizo en Rosario. Entonces, a veces, un par de días a la semana estaba en Rosario. Era un proyecto de reciclado de madera para la construcción de pallets, del cual yo era gerente. Perfecto. Pasado ese interregno, ya se estableció en Paraná y retomó la amistad con el Promola, como dijo. Residía en Paraná. Iba un par de días a la semana a Rosario. Como dije anteriormente, retomé mi vínculo con Opromola. No fue la misma amistad que tuvimos cuando estábamos en la universidad, pero sí retomé mi amistad con Opromola. Y ahora, si quiere, le sigo con la segunda pregunta, Sí, o si me la quiero repetir por las dudas. No, más que nada, sí, retomando esa amistad, también hubo algún otro vínculo en lo que hace a lo comercial o de servicio, dado que él es contador y usted también, creo, y si había algún tipo de vínculo comercial o de servicio entre ustedes. Mire, cuando yo vuelvo a Argentina, como dije, me ofrecieron trabajar en una empresa en Rosario. El contador Promola a mí me hizo un contacto, digamos, porque él me dijo que necesitaban consultores para trabajar en el Ministerio de Salud.
y yo ofrecí ahí mi currículum y me contrataron en el Ministerio de Salud como consultor en un proyecto que se llamaba Funciones Esenciales de Salud Pública. Por lo tanto, yo realmente, varias personas me vinieron a consultar si yo podía, cuando vine a Argentina, si yo podía hacerles de contador, y como yo no ejercía la profesión, jamás estuve matriculado, de hecho, yo no aceptaba y derivé esos clientes en el estudio de Opromola. Pero yo no tenía un vínculo comercial en aquella época con Opromola, solamente le daba a algunos clientes. De hecho, mi familia paterna, todos eran clientes de ahí porque él era mi amigo y no tenían otro contador, por ejemplo. Dígame, usted dentro de sus actividades que desarrolló cuando vino a Argentina, ¿también participó de alguna manera de fideicomisos? Sí, sí. Dentro de la ciudad de Paraná estoy hablando. Sí, sí. Efectivamente, en el año 2010 aproximadamente, yo ya estaba cansado de trabajar en el tema del Ministerio de Salud y un amigo, el doctor Mariano Churruarín, en ese momento me invitó, o me presentó, mejor dicho, a el arquitecto Gastón Gran y el arquitecto Joselino Churruarín, que eran familiar de Mariano Churruarín. Y ahí, al tiempo de eso, habrá sido, no sé si 2009 o 2010, creo que fue a fines del 2010, ese estudio de arquitectura me invitó a trabajar con ellos en la administración de obras y en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. En ese carácter, estando en la administración de obras, es que estuve involucrado en algunos fideicomisos, a veces solamente administrando, en otros casos como fiduciario. En los que estaba como fiduciario, ¿nos podía indicar cuáles son? Mire, seguro estuve de fiduciario en un fideicomiso de la Paz y Bausis, se llamaba así el fideicomiso, y en uno de calle 9 de Julio. Perfecto. Dentro de esos fideicomisos, ¿había algún vínculo que a usted lo ligara con Opromola o ese fideicomiso tenía algún vínculo también con el contador Opromola? Como le dije, como yo no era contador, ¿sí? Bueno, no era contador, no estaba matriculado como contador, en estos dos fideicomisos seguros, yo sugerí a los arquitectos que, como yo lo conocía al contador Opromola, el contador Opromola podría ser de contador en el fideicomiso, llevando la parte tributaria, que es un requisito importante en los fideicomisos, porque hay que informar distintas cosas en la FIP, cosas que yo no hacía y aparte tampoco estaba matriculado en el colegio para hacer este tipo de actividades. ¿Y así lo plasmaron? Sí, sí, eso está en los contratos de fideicomiso, se pone no solamente, bueno, no siempre, pero suele ponerse a veces un contador, a veces un estudio jurídico, a veces una inmobiliaria, a veces un agrimensor, casi siempre un escribano. Muy bien. Y dígame, dentro de esos inmuebles que usted era fiduciario, ¿en algún momento su esposa tuvo relación con ese fideicomiso? Como le dije, mi actividad era de administración y de desarrollos inmobiliarios, o sea, desarrollos de proyectos de inversión. De hecho, cuando estuve en Estados Unidos, que es donde me voy en el 99, hago una maestría en administración de negocios con concentración en finanzas y en sistemas de información. Lo más importante en un desarrollo inmobiliario es conseguir inversores, como no será ajeno a eso usted. Y en dos de esos proyectos, por estar yo administrando, convencí a mi esposa, a pesar de que no era muy reacia a invertir en este tipo de ilusiones o proyectos a mediano plazo, vamos a decir así, confió en mí y aceptó invertir medio departamento, porque no quería invertir demasiado dinero ni correr riesgos,
en 2 proyectos de inversión, en 2 de esos fideicomisos. Usted me dice, invirtió en 2 departamentos o en 2 medios departamentos. ¿Con quién lo hizo en el otro 50%? El otro 50% de la inversión, yo le dije a Cecilia que estuviese tranquila porque yo iba a invitar a Promola, que era de mi confianza, para que invirtiese. Dentro de lo que es uno de los inmuebles, particularmente el de calle 9 de Julio, y donde poseían los derechos tanto su esposa como Promola, ¿se generó alguna otra, una contratación de algún tipo que pesara sobre ese inmueble? ¿En cuál me dijo usted? En el de calle 9 de Julio, no recuerdo la unidad funcional, creo que no me acuerdo. Yo tampoco, así que no importa. Pero en ese departamento en que invirtió tanto su esposa como Promola, ¿estaba sujeto a algún contrato? ¿O pesaba alguna obligación con otra persona? ¿Algún vínculo con otras personas? Mire, el contrato en el 9 de julio, la unidad funcional del 9 de julio, tuvo un problema puntual, que es que la señora Nora Chaire, que era la fiduciante original que aportó la propiedad, falleció cuando la propiedad estaba a punto de entregarse, o al poco tiempo de haberse entregado, no recuerdo exactamente. Creo que estaba por entregarse las unidades funcionales. En ese caso, no se pudo escriturar, o se demoró bastante en poderse escriturar porque entró en una sucesión eso, y entonces el fideicomiso no podía, o era más complicado, mejor dicho, si se terminaba y se adjudicaban las unidades, porque no se podía adjudicar, según nos indicaban los abogados, a la sucesión, y entonces el fideicomiso quedaba abierto. Por ese motivo, y contrariamente a lo que pasó en el otro fideicomiso, Opromola me preguntó a mí si me parecía que eso se podía alquilar, hasta tanto se pudiese escriturar, a lo cual yo le dije que no había problema, que si conseguían un inquilino, que me avisen. Y se hizo así. Opromola consiguió un inquilino, me avisó, y se hizo el alquiler de una unidad funcional, porque todavía no estaba adjudicado eso, era era una parte del fideicomiso, básicamente lo que se contrató, se hizo un alquiler de un porcentaje del fideicomiso, podríamos decir. Sí. Y dígame, dentro de ese contrato de locación, ¿qué fechas o desde qué fechas se fueron dando, si fue uno o fueron varios los contratos de locación que tenían por objeto ese inmueble? Mire, mientras eso yo tuve conocimiento, fue un solo contrato de locación. Empezó en el 2017. Ya después no tengo más conocimiento. ¿Tenía vigencia hasta el...? No recuerdo exactamente, posiblemente 2 años porque son así, pero no lo recuerdo. Dentro de ese contrato, ¿cuál era el lugar de pago? El lugar de pago lo desconozco, la verdad, cómo figuraba en el contrato propiamente, no lo recuerdo. Sí puedo decir que a veces Opromola me daba el dinero a mí, lo hacía a veces en el estudio donde yo trabajaba, en Calle La Paz, o en alguna ocasión me lo daba a mí, pero en su estudio contable. Y con respecto a los gastos, también hacían lo mismo. Para sufragar los gastos del Opromola me decía cuánto era y me daba lo que, yo no sé, él pagaba los gastos, no tengo ni idea. Está bien. ¿Solamente intervenía usted o también como locadora su esposa? Mi esposa era la inversora en el fideicomiso. En la locación ella no intervenía porque básicamente, creo que no sé si ha ido alguna vez al estudio contable de Opromola, creería que nunca. Bien. Volviendo al tema de su relación de amistad, dentro de ese marco, durante el periodo que llegó hasta 2018, donde usted dice que cesó, ¿usted con Opromola con qué frecuencia se veían? Solamente en reuniones de amistad estoy hablando, ya no hablamos de la cuestión de las prestaciones de servicios contables con respecto a
a los fideicomisos, sino en cuanto a encuentro como amigo. Me imagino que a usted le interesa puntualmente desde que yo volví de Argentina, no antes, ¿no es cierto? Claro, justamente desde ese periodo Desde donde el- retomó, que usted me mencionó, Sí. de que no era tan frecuente Mire, y ir a otro tipo. si excluimos las veces que yo pude haber estado en contacto con él por temas, digamos, del trabajo que yo le derivaba o de los fideicomisos, que por ahí, si excluimos eso, que usted me está pidiendo que lo excluya, calculo que yo no debo haber estado con Opromola. A los contadores nos gusta hacer frecuencias así, pero a lo mejor una vez cada 2 o 3 meses, capaz que cada 6 meses, en encuentros de amistad, digo, ¿no? Sí, sí. Y en eso A veces solos y a Ajá. veces con familia. la pareja. ¿Compartir vacaciones? Nunca. Actualmente nunca. Anteriormente, en mi anterior etapa, sí, digo, antes de irme de Argentina, con mi pareja anterior, mi ex esposa, yo sí tuve un vínculo bastante más estrecho con las parejas con Opromola, y ahí sí fui con Opromola 2 veces de vacaciones, una vez debe haber sido en el año, no sé, 92, 93, no me acuerdo exactamente, tal vez, pero por ahí, o 94, no tengo ni idea, que nos fuimos a la costa atlántica, y una vez más, en el año 98, le voy a decir bastante presión cuándo, debe haber sido aproximadamente agosto, porque yo me recibí el 1 de julio del año 98, Opromola se recibió el 15 de julio del año 98, estudiamos la misma materia juntos, por eso lo recuerdo. Y posteriormente nos fuimos a Puerto Pirámides los 4, o sea, los 2 con las parejas, de vacaciones en un paseo. Y un viaje más, debo decir que estuve con Opromola de vacaciones, que es en el año 2006, me acuerdo porque era el Mundial de Alemania, yo estaba viviendo en España y Opromola viajó, yo estaba divorciado ya, y Opromola viajó a España, yo lo hospedé y viajamos, ahí conocí a su actual mujer, Patricia Leiva, y él ya tenía su hija más chiquita, que también viajó con ellos, y viajamos los 4 por España, por Francia, por Italia. Bueno, para cerrar este tema, entonces entre el 2010 y 2018 no tuvo ningún tipo, no compartió con él viajes, ni solo ni en familia con Opromola. Yo no he estado de vacaciones con Opromola, en ninguna ocasión, de vacaciones con Opromola desde ese momento para acá. ¿Y algún tipo de festividad que haya compartido? Que Sí, por supuesto. A ver, Opromola ha sido mi amigo hasta el 2018. Y él, por ejemplo, estuvo en mi cumpleaños cuando cumplí 40 años. Yo he estado en sus cumpleaños también. Alguna vez hemos comido un asado, tanto en mi casa como en la casa de él. Ya nos quedó claro. Dígame, cuando usted se refiere a que cesó en realidad la amistad con Opromola en 2018 por ser parte de una investigación, ¿de qué manera usted tomó conocimiento de esa investigación? Después de los allanamientos, porque salió en todos lados. Y el allanamiento, justamente, ¿usted sabe que le allanaron el estudio de Misiones 276? Sí, claro, lo sé, por supuesto que lo sé. ¿Recuerdan medianamente la fecha? No recuerdo, pero como le dije, fue en octubre. Creo que fue a principios de octubre y después de eso no estuve más en contacto con él. Y en ese momento en que a usted en que se realizó el allanamiento, ¿él prestaba esos servicios contables a los fideicomisos que usted administraba? En el 2018, si él prestaba... Estoy hablando al momento de que se realizó el allanamiento, en esa fecha, los primeros días de octubre. Mire, el segundo fideicomiso, el que yo comenté, que usted me preguntó, el de calle 9 de julio, más tiempo. para esa fecha todavía, como le dije, estaba vigente ese fideicomiso, si bien ya no tenía prácticamente actividad porque las unidades funcionales se habían terminado, ya se habían entregado las unidades funcionales, pero el fideicomiso estaba todavía abierto, por lo tanto, no solamente Opromola seguía llevando alguna liquidación tributaria de ese fideicomiso,
sino que aparte seguía asesorando él a otros clientes que yo le mandé también, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento de que dentro del marco del allanamiento también hayan secuestrado documentación que correspondía a ese fideicomiso? Si yo sé que secuestraron documentación del fideicomiso. Claro, que él No, manejaba no. contable. Desconozco qué documentación no tengo ni idea de qué secuestraron. Pero él no ahí. le comentó en todo caso si... Yo nunca más estuve en contacto con él. O sea, no he hablado con él de esos temas, la verdad. ¿Cómo se hicieron después de la documentación, después que usted perdió contacto? Señora Presidenta, yo voy a objetar la pregunta que es capciosa porque la verdad que el señor acusador está sugiriendo que se secuestró documental del fideicomiso en los allanamientos y eso no surgió de ningún aspecto de la causa. Al contrario, los fiscales han dicho que no ha ocurrido que se secuestrara nada que no tenga que ver con la orden judicial. Doctor, ¿puede hacer la pregunta de manera que le sea más adecuada? Ya no la voy a reformular. Si quieren, táchenla, no hay problema. No, de ahora en más, para tener atención. No tengo más preguntas para hacer, gracias. De nada. La defensa. Buenas tardes, contador Orlando. Buenas tardes. Voy a retomar el interrogatorio del doctor Justet en relación a la relación que tenía usted con Pedro Promola. Al momento de que ustedes terminan la facultad, ¿pusieron concretamente un estudio contable juntos? Mire, es casi una buena pregunta. Es casi risueño, pero bueno, sí, digamos que pusimos un proyecto de estudio contable. Esto fue después de que, como dije, viajamos a Puerto Pirámides en agosto. En aquel momento, el contador Krapp ya se había graduado y como se había graduado, tuvo que dejar el lugar donde vivía. El contador Krapp es egresado en la secundaria en el Colegio Alberdi y ellos tienen un centro de los alberdinos donde el contador Krapp se hospedaba. Y como se recibió, y eso era para estudiantes, tuvo que dejar de hacerlo. Cuento esto porque luego Krapp alquila una propiedad muy pequeña, diría el tamaño de un monoambiente, debe haber tenido tal vez 30 metros cuadrados, y en lo que sería, digamos, el living de ese monoambiente, calculo que no más de unos 10 metros cuadrados, para apoyar el pago del alquiler, decidimos ahí ubicar un proyecto de estudio, los tres, Promola, Krapp y yo, Orlando. Entonces, digamos, eso fue tal vez octubre del 2018, ¿sí? Yo para ese entonces, con mi ex novia en ese momento, pareja, ya estábamos proyectando otros destinos, ¿sí? Ella había ganado un concurso para integrar la Orquesta Sinfónica Nacional y a su vez se había postulado para algunas becas para el exterior. Entonces teníamos la mente puesta en otra cosa, pero sí, efectivamente en esa fecha, en octubre, por unos meses más o menos, estuvimos con un estudio contable, OCO, se llamó. OCO se llamó. Le hago una pregunta. ¿Usted cuándo retorna a la Argentina en el año 2008? Usted, ya creo que está medio dicho, pero usted nunca volvió a formar parte del estudio con Opromol y con Krapp. Mire, la verdad que a mí casi diría que me llamó la atención que nunca me hayan invitado a formar parte de ese estudio, porque yo les pasé muchos clientes a ellos. Obviamente, la verdad que retrospectivamente uno lo ve y ahora entiende por qué no me invitaron a participar, ¿no?
Posiblemente yo no cabía en ese estudio, pero nunca me invitaron ni nunca fui parte de ese estudio. En cuanto, contó algo de su regreso a la Argentina y sus trabajos que tuvo con posterioridad a eso. Concretamente en este trabajo en el estudio Grant y Churruarín, y en esto de los fideicomisos, ¿usted le ofreció hacer esta inversión primero a su esposa Cecilia Goyeneche? Doctor, la pregunta resulta un poco sugestiva. Sí, cómo no. ¿Usted le ofreció hacer la inversión a la doctora Goyeneche? Sí, ya se lo dije al doctor Justet. Yo la convencí, más que le ofrecí a Cecilia, de que invirtiese porque necesitábamos completar los inversores para poder hacer el proyecto. Si no hay inversores, esos proyectos no se llevan adelante. Entonces yo la convencí de que invirtiese en la media unidad funcional. ¿El contador Promola quién se lo ofreció? No, el contador Promola no me lo ofreció. Se lo ofreció. ¿Quién se lo ofreció? Perdón, no escuché bien. Se lo ofrecí yo también, sí, por supuesto. O sea, ¿usted era el nexo entre la doctora Goyeneche y el contador Promola a los efectos de esa inversión? Sí, por supuesto, yo era el nexo entre ambos. ¿Usted supo que en el fideicomiso de La Paz y Bausis, su esposa, le compraron en algún momento la parte al contador Promola? Y obviamente eso fue a poco tiempo de que se terminaron las unidades, al poco tiempo de que se escrituraron, mejor dicho, porque se terminaron en el 2015 y se escrituraron, si no me falla mi memoria, en el 2016. Y al poco tiempo de eso decidimos con Cecilia que íbamos a comprar la otra parte y accedió Opromola y se la compró Cecilia a Opromola. Le hago una pregunta. Esa compraventa de la parte Opromola, ¿cuándo se escrituró? Si es que se escrituró. Usted dice la segunda parte. No, eso nunca se pudo escriturar. Primero porque cuando nosotros hicimos el boleto, hacía muy poco que se había hecho la escritura anterior, entonces no se podía en ese momento volver a hacer otra escritura. No sé, hay un tema notarial que no lo domino totalmente, pero creo que como que quedan bloqueados, hasta no tanto no se registra, no sé exactamente cómo es, pero no se podía escriturar el 50% restante. Sí se hizo, como corresponde, un boleto de compraventa que estuvo inscripto y con los sellados correspondientes. ¿Usted sabe si la doctora Goyeneche en el otro fideicomiso realizó una sesión de esta inversión que tenía con Opromola en el otro departamento, en el calle 9 de Julio? Obviamente que lo conozco porque yo era el fiduciario y no se puede hacer ninguna sesión sin el conocimiento de los fiduciarios. ¿Usted sabe por qué razones la doctora Goyeneche decidió hacer esta sesión? Sí, no quería tener ningún tipo de vínculo con Opromola, de ningún tipo, y como yo se lo había presentado, me dijo no quiero saber más nada con él, y por eso lo cedió. Usted sabe, más o menos, ha pasado mucho tiempo, pero ¿usted tiene alguna idea en qué momento le manifestó esto la doctora Goyeneche? Fue, no sé, a los pocos días del allanamiento, no sé si no fue 1 o 2 días después, pero a los pocos días del allanamiento del estudio Integral Asesoría. En cuanto a la relación entre su esposa y Pedro Promola, ¿cómo era la relación entre ellos? Digamos, si tenían frecuencia de trato, si se llamaban por teléfono, si podrían haber tenido alguna relación de amistad entre ellos. No creería que no tenían contacto entre ellos, como yo tampoco tenía con la esposa de Pedro, digamos, el vínculo era entre él y yo. Yo no tenía contacto con su esposa y él tampoco tenía con Cecilia. No quiere decir que no hayamos, como dije, compartido alguna vez algún momento, pero algún asado, algún cumpleaños, pero desconozco si tiene, no creo. Usted dijo que volvió a vivir a la Argentina, no se fue de vacaciones con Opromola y tampoco con su grupo familiar.
¿Usted está al tanto de que haya circulado en los medios una foto en el sur con usted, Opromola, la doctora Goyeneche y bueno, una cuarta persona que supongo que será la esposa de Opromola? Sí, he visto esa foto, una foto en el sur con Opromola, sí. ¿Y eso era unas vacaciones que ustedes compartían? ¿No puede explicarnos de qué se trataba? No, eso no era unas vacaciones, eso era un encuentro de procuradores del país que Cecilia fue representando a la Procuración de la provincia de Entre Ríos. No exactamente, no sé cuántos días duró, habrán sido una semana que estuvimos ahí y en uno de esos días coincidió que Opromola estaba ahí y hicimos un paseo juntos, pero por eso es esa foto. Usted dijo que le derivaba clientes al estudio Integral Asesoría y que además ellos llevaban la contabilidad de algunos de los fideicomisos, por lo menos. ¿Usted me puede decir más o menos con qué frecuencia iba usted al estudio Integral Asesoría? ¿Con qué frecuencia? Sí, mirá, mire, yo dije que nunca me matriculé y que yo pasé clientes al estudio Integral Asesoría porque yo no hacía la parte ni contable, ni tributaria, etcétera, laboral. Yo mismo era cliente de ese estudio, entonces estimo, si usted me pregunta, que a lo mejor una vez al mes, a veces incluso menos, pudo haber ido a dejar alguna documentación a ese estudio contable y eventualmente, posiblemente en el caso de declaraciones anuales que tenemos que hacer, o a lo mejor de hacer en el caso de alguna, por ejemplo, uno de los clientes que yo le derivé a ellos fue la Asociación Mariano Moreno, de la cual yo fui tesorero inclusive. Entonces, a lo mejor en ese momento, para hacer un balance o para hacer una declaración anual, un par de días podía estar ahí controlando que esté todas las cosas bien de esa declaración puntual, porque siempre me gustó estar muy encima de las cosas en las que soy responsable. Le hago una pregunta. Usted ya hizo referencia un par de veces que usted había derivado clientes al estudio Integral Asesoría. ¿Usted cobraba honorarios por esa derivación? No, yo por derivar cliente al estudio, no, yo no cobraba ningún honorario. ¿Usted está al tanto de las declaraciones juradas de la doctora Goyeneche? Sí, en principio sí, estoy al tanto. Yo era el que me cercioraba de que estuviesen bien. Le hago una pregunta. Las declaraciones en relación a los departamentos del Fideicomiso La Paz y Bausis y el de 9 de julio, ¿ellos integraban las declaraciones juradas de la doctora Goyeneche? Claro, por supuesto. Es más, un fideicomiso, aprovecho y se lo comento, digamos, mientras que existe el fideicomiso, hasta tanto no se adjudican las unidades funcionales, el fideicomiso tributa patrimonialmente por esa inversión, no tributa el fiduciante. Entonces, los fiduciantes tienen la obligación de informarlo, ¿sí? Pero no tributan en la declaración de bienes personales, por ejemplo. El que tributa es el fideicomiso, que no se llama bienes personales, se llama otro modo que ya ni me acuerdo cómo es, acciones y participaciones, creo que es el nombre de ese impuesto. Y, por supuesto, eso estuvo incluido en la declaración de Cecilia Goyeneche a título informativo, en ambos casos, y posteriormente, desde el momento de la adjudicación, que es el momento en el cual sale del patrimonio del fideicomiso, pasa a tributar ya no como fiduciante, sino como dueño de una unidad funcional, y también estuvo incluido. Contador, usted mencionó de que intervino básicamente como fiduciario en estos dos fideicomisos, el Fideicomiso La Paz Bausi y el Fideicomiso 9 de julio. Correcto. ¿Ha tenido intervención o ha participado, ha tenido de algún modo, ya no necesariamente de fiduciario, en otros emprendimientos, fideicomisos o situaciones, emprendimientos inmobiliarios bajo el formato de fideicomiso? Sí, cuando yo ingresé en el estudio de Grani Churruarín en el 2010, estuve en algún otro fideicomiso que yo administraba, pero que no fui fiduciario. Sí. O sea,
el administrador de fideicomiso sin ser fiduciario. Sí, sí, generalmente en algunos proyectos... Promotor o administrador. Solamente administrando, digamos, sí. Básicamente llevando algún registro, pago, compra de algún material, recepcionar el pago de algún inversor, ese tipo de tareas administrativas, digamos. En algún otro estuve anteriormente, sí. En el periodo que media entre la constitución del fideicomiso y la conclusión del fideicomiso, o sea, cuando se adjudican a cada uno de los fiduciantes las unidades funcionales, ¿cuál es la modalidad por la cual se van incorporando los adquirentes de unidades funcionales? O sea, ¿cuál es la que se utilizaban básicamente en estos fideicomisos donde usted intervino? Mire, cuando la incorporación de un inversor en un fideicomiso generalmente se hace a través de una adhesión al fideicomiso, que es digamos, un documento que generalmente está preparado previamente. Lo que se cambia es las unidades funcionales, los metros. En algunos fideicomisos incluso se vende por metro cuadrado, no necesariamente por unidades funcionales. O sea que, pero básicamente es por o sea, básicamente quiero decir esto de metros cuadrados porque a veces no necesariamente se invierte para una unidad o media unidad, a veces es simplemente por metros cuadrados. Eso existe también. Y lo que hacen es se hace una adhesión que la firma el inversor y eso es todo. Generalmente, obviamente, ante el fiduciario y un escribano. Con la conformidad del fiduciario. Sí, siempre con la conformidad del fiduciario, que tenemos que, obviamente... O sea que los adquirentes no integran el contrato originario de fideicomiso. Bueno, es una buena pregunta. A veces existe la posibilidad de que los fiduciantes, como dije, el caso de la doctora Echaire, creo que era abogada, no estoy seguro, Nora Echaire, ella aportó una propiedad en el edificio de calle 9 de Julio. Eso a veces sí consta en el contrato de fideicomiso original, o sea, y ahí ya incluso ya se le pone qué derecho le corresponde. Le retribuye el aporte del inmueble con unidades funcionales o con Correcto. metro. O sea, en el contrato de fideicomiso originario solo figura este fiduciante, o sea, el fiduciante propietario del inmueble. Lo demás se va incorporando... A veces, ni siquiera siempre, porque podría no ser siempre, pero sí. Se incorporan con adhesión posterior. Correcto. En este periodo que demande la construcción del edificio, o sea, entre la constitución del fideicomiso y la extinción del fideicomiso por adjudicación a los fiduciantes de las unidades funcionales, hay posibilidad de movilidad, circulación de las titularidades de las distintas unidades funcionales. Sí, por supuesto. Está prevista la cesión de las unidades funcionales siempre y cuando sean notificadas las mismas a los fiduciarios. Sin eso no tiene validez ante el fideicomiso. Entonces, cualquier fiduciante que desee, o beneficiario, a veces se les ponen, se desdobla esa figura de fiduciantes y beneficiarios a veces, pero cualquiera que desease incorporarse o cambiar o salir, digamos, del fideicomiso, lo notifica al fiduciario, se hace una cesión, la cual se chequea la persona que va a ingresar, por las dudas, porque podría ser que eventualmente tuviese que hacer todavía aportes, y se hace la cesión sin problema. Está bien. Una última pregunta, contador. ¿Nos puede decir cuál es su número de teléfono celular? Sí, es 343-4745-889. Muchas gracias. Muchas gracias, está desocupado. Vamos a hacer pasar al testigo Rodolfo Álvarez. Salió bien. Yo creo que se le está
desarmando la estructura de todo. Señor Álvarez, usted está obligado a decir la verdad y ahora le voy a preguntar por las generales de la ley. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. Si puede ser un poquito más fuerte. Sí, cómo no. ¿Ahí me escucha? Sí, perfecto. Bueno, le voy a preguntar su vínculo con la doctora Goyeneche. ¿Es usted acreedor o deudor? No, ¿Pariente, tampoco. amigo o enemigo? No la conozco a la señora, salvo verla ahora, en este momento acá. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio? No. Bueno, muchas gracias. Doctor Justet. Contador Álvarez, le pediría que si nos puede, en primer lugar, señalar sus antecedentes profesionales o lo que usted considera más relevante, digamos, su título profesional y dentro de su actividad profesional, si ha tenido alguna participación en los colegios representativos de la actividad. Esa es la primera pregunta. Bueno, yo soy Rodolfo Álvarez, soy contador público nacional, egresado hace 54 años de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y he tenido el honor de ser presidente 3 veces del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, ser miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina y ser integrante en 2 oportunidades de la mesa directiva de la Federación Argentina, que para orgullo personal también se firmó la Constitución de la Federación, se firmó en Paraná. Contador, ¿nos puede explicar o nos puede indicar cuáles son sus antecedentes o su experticia, digamos, en el tema de organización, promoción de fideicomiso, fundamentalmente en la modalidad del fideicomiso que acá nos interesa, para nuestro caso, el llamado fideicomiso inmobiliario desde el pozo o construcción desde el pozo? Bueno, realmente yo creo de que un poco el desarrollo de la vida o el transcurrir de la vida a uno lo va llevando a determinadas cosas. Tenía 17 años y medio, 18, cuando entré a la administración pública, designado por haber obtenido un promedio particular en mi escuela secundaria, y fui enviado a la Contaduría General de la provincia. De la Contaduría General de la provincia me designaron sucesivamente como interventor en la Dirección de Arquitectura de la provincia, que era en ese momento, en la parte administrativa, que era en ese momento el organismo de la provincia que realizaba las obras en forma directa. Teníamos 400, 500 obreros que le liquidábamos sueldo y hacíamos el abastecimiento. Y luego, cuando se comenzaron las obras de pago diferido en vialidad, que fue fundamentalmente la Ruta 131, la que va a La Paz, ¿no? Fui designado porque eran las primeras obras que se hacían bajo un régimen de pago diferido, con ajuste del saldo por distintos índices, que era ya sea del costo de la construcción, de la movilidad del dólar, que era toda una novedad porque estoy hablando en el año 60, 60 y fracción. Por eso, más o menos, que se tenga
una idea de lo que era en ese momento entrar a jugar lo que hoy somos expertos, que es en la depreciación de la moneda o de tratar de cuidar la depreciación de la moneda. Contador, específicamente sobre el tema de los fideicomisos, o sea, su experiencia personal, Bueno, más o menos reciente, de iba a tratar de decir eso. La participación como director en una empresa de construcciones hizo que empezáramos primero encuadrando ese tipo de actividad en lo que se denominaba empresas civiles con fin único y determinado. Y así construimos, por ejemplo, un edificio que está en calle San Martín frente al Colegio Nacional. Y luego de eso, recién empieza a salir la figura del fideicomiso, ¿no es cierto?, con su propósito de una ley financiera para la construcción, para la casa y la construcción, empieza a tener, vamos a decir, más cabida la organización de ese tipo de construcción con los adherentes correspondientes o los que aportaban el dinero, y ahí empiezan los fideicomisos. El primer fideicomiso que hice, o sea, que actué como fiduciario, fue el edificio del Banco Italia, donde era el Banco Italia, que había sido cerrado, había sido vendida la sucursal de acá a la ABC, y entonces el Banco ABC de Buenos Aires, o sea, la central, llamó a una licitación para la venta del edificio, y ese edificio, que tenía ya muchos años y tenía una serie de limitaciones porque era un edificio declarado de valor histórico, se compró, se hizo la remodelación. En el segundo piso se hicieron 24 oficinas, y fue el primer fideicomiso que me costó bastante, porque creo que la virtud de quien actúe en los fideicomisos está en la disposición, en la fuerza que le ponen para administrarlo, no solo para que los recursos que necesitan sean puestos en tiempo y forma, que eso se lo apliquen a los gastos más vamos a decir, económicos o la oferta a través de concursos, y además de que se cumplan los plazos, porque esos son tres factores que en la construcción tienen un efecto muy importante para elevar vamos a decir, el costo de lo que se pretende construir. Yo creo que, doctor, usted dijo recién... Además del fideicomiso... Construcción al pozo es una definición de que no existe nada, por eso hago esta claro, ahí fue una declaración, porque acá había preexistente un inmueble que tenía valor histórico, y en los edificios del pozo normalmente lo que aporta potencialmente uno de los fiduciantes, o incluso en muchos casos se junta un grupo de personas que van a ser fiduciantes, y lo que se hace es buscar un terreno que se adapte a las condiciones que ese grupo está pidiendo, y bueno, con la colaboración del arquitecto que esté en el proyecto, se trata de desarrollar o de ocupar lo máximo ese terreno. Pero, además del edificio del Banco de Italia, ¿intervino en otros fideicomisos como fiduciario, fideicomiso inmobiliario? ¿Cómo? Si además del caso del supuesto que usted comenta del Banco de Italia, intervino como fiduciario en otros fideicomisos inmobiliarios. Sí, por ejemplo, acá el edificio, primero voy a empezar porque lo que tengo hoy. Hoy tengo 2 edificios que están con planos aprobados por el municipio y todo, incluso revalidados. Uno es
calle Buenos Aires, frente al Sanatorio de Entrerriana, donde hay una playa de estacionamiento, la que está, vamos a decir, más abierta. Ahí van 53 departamentos. Y después hay un grupo de productores agropecuarios que llevamos, este es el tercero, que está, el terreno está con proyecto aprobado y todo, en calle Cura Álvarez, hicimos Granero 1, que se llama, en calle Avenida Rivadavia, frente a la estación, Avenida Echagüe, frente a la estación de servicio, Belgrano 23, que es Belgrano llegando a Urquiza, y este que está en calle Cura Álvarez, donde era una vieja panadería anterior. ¿Cómo se produce en estos fideicomisos, según su experiencia, la incorporación o la adquisición de la unidad funcional a través de qué? Adhesión al fideicomiso, boleto de compraventa? ¿Cómo se incorpora el inversor interesado en adquirir una unidad funcional? A ver, el inicio de un fideicomiso normalmente está, por lo menos en mi experiencia, está dado porque hay una determinada cantidad de gente que tiene interés y además porque hay que generar confianza en esa gente. Yo creo que la fiducia o el fideicomiso fundamentalmente está no en el tener un título universitario, ni una experiencia enorme, ni un patrimonio enorme, sino está en generar en quien va a ser fiduciante y está dando la confianza de que pueda invertir. Y en no digamos acá, este último tiempo con la crisis que hemos vivido, pero la construcción ha sido un buen destino para los ahorros y sobre todo para conservar la capacidad adquisitiva de esos ahorros. La construcción tiene, como dije un poco al principio, la condición de que si uno no hace un proyecto que esté dentro de los límites de lo que se pretende, no volar un poquito más alto de lo que se puede, si no se tienen los ingresos en forma regular y si no se cumple el plan indicado, posiblemente eso va a tener incidencia inmediata en el precio final que va a tener para los que lo compongan. Contador, ¿es usual en los fideicomisos que las unidades funcionales se incorporen, adhieran o lo adquieran más de una persona? Yo entiendo que sí, o sea, tanto es así que cuando uno empieza el edificio, lo que normalmente dice el contrato, no que se le adjudica tal unidad, sino que se tiene derecho a tal porcentaje del edificio dentro de tales condiciones. Eso es porque muchas veces hay que hacer modificaciones de tipo estructural y constructivo dentro del mismo desarrollo y todo eso se hace previa, por lo menos en mi costumbre, previa asamblea de los fiduciantes y que participen y sepan qué es lo que está pasando con su inversión. Gracias a Dios, hasta este momento, lo que hemos hecho, porque continúan mis hijas como profesionales en el estudio y siguen haciendo este tipo de tarea, lo que se busca es dar garantía y explicaciones y sobre todo tener informado al que está interesado. Pero el tema que pienso que específicamente se me está preguntando, muchas veces que alguno de los fiduciantes ha tenido inconvenientes, como generalmente se trata de que haya gente que esté relacionada, el mismo grupo trata de ayudarlo para que salve esas circunstancias. Fíjense ustedes que no solo el tener
la obra parada genera costo, sino que para la propia persona que hizo de eso su medio de ahorro. Los contratos en general de fideicomiso prevén de que si no se cumple con la totalidad del contrato, van a recuperar sus fondos o los que han aportado al final de la obra y normalmente con un castigo, ¿no es cierto?, con un porcentaje que se le disminuye por haber, no haber completado lo que el compromiso inicial. Contador, si se da esta situación, si se configura esta situación que usted mencionaba, de que dos o más personas compartan, sean cofiduciantes respecto a una unidad funcional o metros, o metros cuadrados cubiertos, como usted mencionó, ¿eso implica necesariamente que entre esas personas haya un vínculo comercial, societario, etcétera, en estos inversionistas que pretenden compartir o que comparten la condición de fiduciante? Yo creo, estoy convencido, primero que la naturaleza del fideicomiso, aun cuando hay comerciales, es de naturaleza civil. Y cuando estamos haciendo construcciones, con mucho más razón, hay un hecho civil y el propósito de lucro que vamos a decir, le daría a la naturaleza comercial no existe. Cada uno lo va a recibir y luego lo dispondrá de la mejor para vivir, para alquilarlo o para revenderlo. Pero ya es un problema el día que se termina el fideicomiso y se ha conseguido. Otra cosa importante para destacar es de que entre la finalización física de la obra y el otorgamiento de la escritura a cada uno de los fideicomitentes, normalmente pasa un plazo importante porque hoy se exige que la totalidad de los servicios estén aprobados por los organismos que lo prestan. Entonces, no solo es hacer el plano de sometimiento a propiedad horizontal, los porcentajes, esas cosas, sino que además hay que cumplimentar que el agua, la luz, el gas, todo eso estén totalmente en condiciones y aprobado por los organismos que lo controlan. Contador, y esta última pregunta. ¿Es usual que, dado el tiempo que transcurre entre el comienzo del fideicomiso y la finalización, o sea, la adjudicación a cada fiduciante de la unidad a través de escritura pública, que se le entregue la posesión, más que la posesión, la tenencia precaria a los fiduciantes y que en ese carácter se alquile, se arrienden las unidades funcionales? En el caso particular de nuestro estudio, siempre hemos ocupado, entre que se empieza a planificar, se concreta la incorporación del inmueble donde se va a construir, se termina y se aprueba el proyecto y se da la finalización, ya ahí solo tenemos entre 2 y 3 años. Y hoy la parte burocrática de aprobación del sometimiento a propiedad horizontal, más el otorgamiento de los servicios, también lleva a término. Entonces, estando el edificio en condiciones, con todos los seguros correspondientes, porque pasa la Dirección de Arquitectura Municipal y da el visto bueno que el edificio está concluido y apto para su uso, se le da una tenencia precaria a los que han adquirido eso, convierten, no lo adquieren porque todavía no está escriturado, pero se le da y se los autoriza para que lo alquilen, para que empiecen a recuperar, porque incluso hay que pagar los impuestos que ese edificio que está ahí parado está devengando. De mi parte, ninguna otra pregunta. No sé si Muchas gracias, contador.
Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. El testigo Ricle. Buenas tardes. Le voy a preguntar por las generales de la ley si usted tiene alguna relación con la doctora Goyeneche, si es deudor o acreedor. No, doctora, ninguna. ¿Tiene algún parentesco, No, doctora. amigo o enemigo? No, doctora. ¿Algún interés particular en el resultado de este juicio? No, doctora. Le voy a pedir que dé sus datos identificatorios: nombre, DNI, domicilio, nacionalidad, estado civil y ocupación. Bueno, buenas tardes. Soy el comisario general Ricle Ángel Gervasio, DNI 22-690-089. Vivo en Crisólogo Larralde, Avenida Las Américas. Actualmente ocupo el cargo de director de investigaciones. Tengo 30 años de servicio. Y actualmente tengo mi oficina acá en calle Córdoba 351. La defensa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, doctor. Le voy a preguntar si recuerda, sobre los procedimientos que se realizaron el 3 de octubre del año 2017 en el marco de la causa Beckman. ¿Lo tiene presente? Sí, doctor. En el año 2018, primeros días del mes de octubre, yo ocupaba el rol de subdirector de investigaciones. En ese momento, y por directiva de los fiscales en ese entonces, la doctora Yedro, el doctor Aramberri, que llevaban a cargo la investigación, y la doctora Goyeneche, se me encomendó por parte de la Dirección de Investigaciones distintas tareas donde se realizaron los procedimientos, allanamientos que la realizaron los oficiales de las distintas áreas que componen la Dirección de Investigación. En este caso trabajó la División Homicidios, la División Delitos Económicos, la División Automotores, la División Robo y Hurtos, todos funcionarios pertenecientes a la Dirección de Investigaciones. No recuerdo cuántos procedimientos, pero sí eran varios procedimientos. Le hago una pregunta. Concomitantemente con que se llevaban adelante estos procedimientos, ¿usted se contactaba con gente del Ministerio Público Fiscal? Sí, siempre, doctor. Sí, en todos los procedimientos que se realizaron, por supuesto, con conocimiento de ello, y toda novedad que surgía y de lo que ellos iban supervisando, como lo eran también los delegados judiciales que trabajaron en todos los procedimientos en colaboración del personal policial que estaba trabajando en cada uno de los procedimientos. Particularmente durante la sustanciación de estos allanamientos, ¿con qué fiscales tuvo contacto? Y como dije anteriormente, con el doctor Aramberri, la doctora Yedro y la doctora Goyeneche. ¿Recuerda cómo organizó usted, ya dijo algo, pero digamos, cómo notificó usted a los funcionarios policiales para hacer estos procedimientos? No se le había dado muchos datos de lo que se iba a realizar por una cuestión de directivas expresas de los fiscales, que era una causa compleja, de lo cual se recomendaba profesionalismo en lo que respecta a lo que se iba a hacer y a las encomendaciones de cada medida judicial. Ellos no tenían en principio conocimiento de lo que se iba a secuestrar, ¿no?, hasta tanto no tuvieron los oficios para realizar la medida. ¿Esos oficios se lo dieron en el mismo día? Sí, el mismo día, doctor, el mismo día.
¿Recuerda en líneas generales cómo fue el resultado de estas medidas? Si se hicieron secuestros, etcétera. Sí, varios secuestros en los distintos procedimientos, tal y así documentación, computadoras, también se secuestraron, si no me recuerdo, teléfonos, y todo se puso a disposición de la Fiscalía. Una pregunta que hizo alusión a los teléfonos. ¿Encontraron a todas las personas respecto de las cuales se veía dispuesto la requisa y el secuestro del celular? No podría precisar a quiénes no, quiénes sí, pero sí creo que en el momento de los procedimientos hubo personas que no se encontraron, que no se le pudo secuestrar el aparato telefónico. Esto es usual que suceda en otros procedimientos, me refiero. Sí, esto puede ser usual, pues puede tener una medida, un domicilio, no puede estar a la persona que se investiga. En caso de no estar, por supuesto, no podemos por ahí tener el resultado que uno espera de encontrar a la persona investigada para poderle secuestrar, en este caso, de lo que nos interesaría, el teléfono celular. Señor Ricle, en particular respecto de un estudio contable de calle Misiones denominado Integral Asesoría, ¿usted sabe si se ordenó el allanamiento de ese estudio contable? Sí, estuvo trabajando ahí, si no mal recuerdo, un oficial de homicidios, Recalde, el oficial Recalde hizo la medida, que es uno de los lugares donde más se secuestró documentación, y tuvieron conjuntamente trabajando ahí, más precisamente delegados judiciales y los fiscales también. Le pregunto, en ese allanamiento ahí en calle Misiones, en el estudio integral de asesoría, ¿se lo encontró a un contador o Promola, Pedro Promola? No recuerdo precisamente, había gente sí, pero no recuerdo si estaba en este momento, no recuerdo. Le hago una última pregunta. Usted recibió mediante este oficio una orden judicial a cumplir. Mi pregunta es si recibió de alguna manera alguna contraorden, es decir, una orden verbal, telefónica, etcétera, que le dijera que no cumpliera con esos oficios. No, en ningún momento, doctor, en ningún momento. Siempre fueron las directivas claras de lo que se había que hacer en ese momento y yo se lo transmití a los oficiales y de ahí en más se le ponía en conocimiento de todas las medidas, ya sea a los fiscales y en caso también, porque estaban supervisados también por los delegados judiciales que acompañaban al personal policial. Muchas gracias. Doctor Yuste. Buenas noches. Cuando usted menciona de que no encontraron, bueno, particularmente siguiendo la pregunta del doctor Lambrosini con respecto a Opromola, ¿no lo encontraron a dónde? ¿En el estudio? Y no podía precisar en ese momento, doctor, cuando se hizo ahí el procedimiento. No sé, no me acuerdo la gente que había. ¿Recuerda en qué término fue librada la requisa personal a los sospechados o que figuraban en los informes? ¿Si era para hallarlos en el estudio o también era para buscarlo en otro lugar? Creo que también era en el lugar, después se liberó el oficio para donde sean habidos, donde se han encontrado. Y en esos casos, cuando a ustedes le indican donde se han habido, ¿cómo proceden? Y se trata de localizar a la persona de alguna forma u otra y se realiza la medida. ¿Y en qué momento deciden no seguir con la medida? Y se mantiene informado al fiscal de todo lo que va surgiendo en relación al secuestro, ¿no? Porque también tenemos, de acuerdo a lo que puede llegar a decir la medida, las 24 horas, 48 horas, y de acuerdo a lo que dice el oficio. Está bien. Y cuando el oficio no lo expresa, ¿en cuántas horas buscarlo donde hubiera habido? Y seguramente se pide directiva al fiscal en este caso para que se otorgue otro oficio al juez de garantía. ¿No quién es el que decide cuándo cesa la medida? Y el oficio puede tener un término, doctor. El término, se respeta el término que tenga el oficio y de ahí se va informando a la fiscalía. Mismo, yo le pregunté cuando no expresa el término. Y cuando no expresa se trata de, está abierto hasta tanto se pueda localizar la persona o no.
y después ya se mantiene informado, como dije, al fiscal y él considerará si se seguirá o no la búsqueda. Perfecto. Nada más, muchas gracias. Señor presidente, quiero hacerle una pregunta más. Señor Ricle, ¿a usted le han dado en alguna vez alguna orden judicial para buscar a una persona sin tiempo determinado? Es decir, por 4 o 5 meses, un año, 15 días. No, expresamente no, solamente que salvo que tenga algún pedido de localización, de paradero. Pero para secuestrar un teléfono siempre tienen alguna vigencia temporal. Sí, la mayoría de los oficios tienen su plazo. Muchas gracias, señor. Está desocupado. Permiso. Bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio. Seguimos mañana a las 9 horas. Señora Presidenta, una pregunta organizativa. Nosotros estamos interesados en proyectar la audiencia, el video de la audiencia celebrada el 7 de diciembre del 2018, en relación a la cual está estructurada buena parte de la atribución de algunos de los hechos que se me han atribuido. Atento a que mi abogado va a estar ocupado mañana, uno de mis abogados va a estar ocupado mañana en otra audiencia, como ya hemos estado discutiéndolo aquí. Tenemos la intención, la idea, proponemos que esa visualización de la audiencia se haga a primera hora mañana, de tal manera que cuando llegue Lambrusquini no se pierda todo el desarrollo de la audiencia mi abogado. Mañana los testigos que se van a producir son testigos de ustedes. Son testigos nuestros. Bueno, yo creo que no va a haber ningún problema. O sea, la propuesta en concreto es que se empiece... Empezar con la visualización de la audiencia y después seguimos con los testigos. Esa es tu propuesta. Doctor, si usted no tiene ningún problema, bueno, entonces vamos a quedar así. Comenzamos con el video. ¿Ustedes tienen más o menos identificado de qué momento a qué momento lo quieren que lo veamos? El video es muy importante, doctora, porque es justamente la discusión que se da en esa audiencia. Sí. Es parte de la atribución. Pero en principio estaría completo todo. Es completo o prácticamente completo. Podemos a lo mejor, si están muy cansados, sacar alguna parte, pero buena parte del video estoy interesada en que se vea, sobre todo todas las alocuciones de los señores defensores en esa audiencia, sí, y toda mi alocución. ¿Tiene idea de más o menos qué tiempo? ¿Puede durar una hora? Sí. Una hora aproximadamente. Una hora aproximada. Y si restamos la parte que habla el doctor Aramberri. Bueno, quedamos así entonces, que vamos a comenzar con esa prueba importante. Hasta mañana.